Listo. Muy bien, muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos felices nuevamente en una nueva jornada de nuestros diálogos sobre artes y ciencias. En esta oportunidad ya es el segundo diálogo de nuestro ciclo Primavera 2022. Nos ponemos nuevamente el traje de gala. Me falta ahí la humita para recibir entonces a nuestro invitado de hoy, que ha llegado muy puntual, muy puntual. Yo se lo recontra agradezco porque la puntualidad es una virtud. Y además, conmemorando entonces que el 2020 partimos en primavera, además, con estos diálogos, entonces es un gran momento para conversar, es un gran momento para compartir. Entonces, todo lo que nos va a contar nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, entonces, él es de formación, entonces, y de vocación y de praxis muy, muy diversa, una persona muy inquieta, y lo estoy diciendo en el fondo como una acepción de algo que yo admiro, en el fondo, la inquietud. El doctor Bruno Grossi es biólogo especialista en biología evolutiva y biomecánica animal, que es una belleza la biomecánica, ya de por sí me vuelve loco la biomecánica. Es doctor en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile, de mi alma mater también, académico, investigador, influencer, dedicado influencer además, divulgador científico apasionado, único científico chileno además en ganar un IG Nobel, un IG Nobel, ahí nos va a contar después de qué se trata, de biología de la Universidad de Harvard. Y además, este profesor es un aliado poderoso respecto a un invitado que tuvimos el año pasado, que fue el doctor Humberto Palza, del laboratorio de metamateriales. Entonces está ahí imbricado. Muy bienvenido, doctor Bruno Grossi, Córdoba. Mu- El escenario es suyo, las condiciones acá son muy simples, el doctor va a hablar, va a exponer su tema, nosotros vamos a escuchar de manera muy ordenadita, digamos, vamos a dejar que se hable y luego entablamos entonces un diálogo, conversación, preguntas, pensamiento. Acá es bien, bien amplia lo que puede surgir. ¿Ya? Por favor, don Bruno, adelante. Muchas gracias. Entonces, démosle, muchas gracias por la invitación. Nos fuimos. ¿Ven la presentación? Sí, Excelente. sí se ve. Ya. Lo que les voy a contar hoy día, espero hacerla más o menos cortita, es como que me acompañen un poco sobre un proceso creativo que tuve yo, porque me encanta hacer inventos, en realidad me considero además de muchas cosas, más que nada inventor. A través de los metamateriales, que se sabe muy poco, empecé a investigar un poco y quiero que vean cómo jugué con los metamateriales, uno de ellos básicamente, y terminé logrando hacer un robot bioinspirado, que espero que les guste al final. Entonces voy a contarle un poquito de metamateriales y después nos vamos directamente a la Metarpillar, que fue publicado hace poco y estoy muy contento, que es mi nueva hija, la Metarpillar. Entonces, first of all, ya, les voy a dar a conocer. Cuando ustedes, a lo mejor ustedes quisieron escuchar sobre los metamateriales hoy día y se van a hallar una decepción porque en realidad los metamateriales hay de dos sabores. ¿Ah? Existen los metamateriales clásicos de la antigüedad. A ver, son una cosa, si es que yo me muteo, si es que yo me muteo, puedo seguir haciendo la charla y no escucho los ding dong tal vez. Ponte tú, vamos a hacer una prueba. Pruebe, Yo profesor, no hay ahí problema. estoy, a ver, yo estoy hablando y escucho y me puse muy creativo. ¿Viste que me pongo creativo? Porque yo ahí me motivo. ¿Ustedes me escuchan? ¿Pame, me escucháis? Súper. Sí, sí, te escucho. Entonces, si cualquier cosa, me escribís por el chat. ¿Te parece? Y me hacís señas así, y gritáis, y yo digo, algo está pasando. ¿Les parece? Perfecto, me Ya, parece. buena salida. Entonces, los metamateriales
no les voy a hablar sobre, cuando uno habla de metamateriales por defecto, uno imagina sobre los metamateriales electromagnéticos que tienen que ver con materiales que tienen los índices de refracción negativos y fueron teóricos en los 60 y ahora están utilizando en los Wi-Fi y eventualmente se podría generar una capa de invisibilidad porque tienen que ver con la luz, pero de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de los metamateriales mecánicos. ¿Ah? Es un apellido que es bastante más sencillo para mí trabajarlo. Los metamateriales mecánicos, entonces, se definen como aquellos materiales de diseño racional, es decir, que los hacemos pensando nosotros a propósito, exhiben propiedades mecánicas inusuales, raras, se les voy a mostrar algunas, y que a menudo no se encuentran en la naturaleza. Hay veces que se encuentran, pero creo que no tienen una presión de selección a propósito para hacer metamateriales. Y que surge no de qué está hecho el material, surge de cómo está diseñado el material. Entonces eso es muy interesante, como que aquí lo que tenemos a la izquierda es una silicona que se está apretando en una Instrom, una máquina que aprieta y sensa la presión, y vean de nuevo, pasa algo que es súper natural de un material, que es el efecto sanguchito de palta que le digo yo. Si yo aprieto la silicona, ¿qué es lo que yo espero? Que la silicona al medio se ensanche. Eso se llama un coeficiente de Poisson positivo. Es natural, es intuitivo, es lógico, pero si yo apretara algo y en vez de ensancharse, si fuera para adentro, que tuviese un coeficiente de Poisson negativo, eso sería raro. Y lo podemos hacer como se ve en la derecha, solamente haciendo hoyitos que estén separados entre ellos con un octavo del diámetro de cada uno de los circulitos. Cuando yo lo aprieto, se angosta. De hecho, se angosta isométricamente. Es súper interesante y es súper raro que suceda, mecánicamente hablando, desde el punto de vista de los materiales. Este no es que sea el único metamaterial mecánico, es el metamaterial mecánico que empezamos a trabajar nosotros y que da para mucho. Para mucho. Solo para que alguien haya quedado como, oh, ¿qué pasó? ¿Esto fue un acto de un milagro? No, el modelo que estamos viendo aquí, fíjense acá si ustedes ven el cursor, en realidad que nosotros podemos ver estas siliconas con agujeros, en realidad podemos pensar que son cuadrados que están unidos entre ellos con resortes, ponte tú. Entonces al principio está este módulo, ponte tú, no sé si ven mi cursor, y cuando está así normal, y cuando yo lo empiezo a apretar, estos cuadrados que están unidos con un elástico resorte, ¡pum! Se pandea, se llama, y uno gira para un lado, cuando tú contra el reloj, el del lado a favor del reloj, en contra del favor, de una forma que se llama ferromagnéticamente, o sea, como los espines, uno por un lado y otro para el otro. Y lo que sucede es que lo que antes eran la suma de las diagonales, ponte tú este módulo, cuando yo lo termino apretando, al final son la suma de los cuadrados. Mírenlo, es evidente. Entonces, al principio tenemos un cuadrado grande, hecho de estos cuadrados unidos con resortes, si yo lo empiezo a apretar, ¡pum!, se giran los cuadrados y quedan todos apretados, por lo tanto ahora es la suma de los lados y por lo tanto cuando yo lo aprieto, efectivamente queda más chico por todos lados y tiene un coeficiente de Poisson negativo. Esa es la razón, no hay milagro de por medio. Lo interesante de que lo vamos a ver de nuevo, son dos cosas. Uno, que efectivamente cuando yo lo aprieto se genera un coeficiente de Poisson negativo, se chupa para todos lados, se contrae isométricamente, de la misma forma, pero además de eso, que es como cinemático, hay una parte cinética, que es como de energía, de fuerzas, porque si yo veo, cuando yo le pongo en la Instrom y lo empiezo a apretar, efectivamente me empieza a costar, la Instrom le cuesta porque es una silicona relativamente dura, pero hay un momento en que se pandean los círculos, y cuando se pandean, fíjense aquí, el clásico gráfico de stress-strain, que nosotros esperamos en un resorte, un elástico, la silicona sola, que solamente fuera una recta, digamos, sería la constante K. Aquí hay un momento que está el pandeo en este punto y se quiebra, y ya no necesito tanta fuerza para generar más deformación, porque se giraron los cuadrados. Entonces tenemos algo interesante. Tenemos un módulo que se contrae isométricamente, lo cual es raro, tiene un coeficiente de Poisson negativo, y además, cuando yo le genero una fuerza, hay un momento que ¡pum!, no necesito tanta fuerza para generar una tremenda deformación. Son dos cosas que tienen que guardar en el cajón, porque las voy a usar más adelante para hacer mi metal pillar. Cosas que les cuento que para hacer estos diseños se pueden utilizar simulaciones numéricas que no son triviales, SolidWorks, pero en este caso usamos el ANSYS que se usa. No es trivial hacer estos círculos y decirle al ANSYS, le vamos a poner play, viste que tiene mucho video, no, por favor, dime que está, no está, no está, no lo encontró, sí lo encontró. Bien, sí lo encontró.
No es trivial decirle en la simulación numérica que cuando yo lo apriete, estos cuadraditos se giran. Hay un tema de stiffness, de durezas, de rigideces, que lo que están viendo ahí no es trivial, pero una vez que se logra y le contáis al simulador que cómo está funcionando el sistema, que es súper real, podía empezar a diseñar metamateriales mecánicos de este estilo en un computador. Algunas aplicaciones, muy rápidamente, para que no se queden con gusto a poco y contarles un poco del mundo, los metamateriales mecánicos, por ejemplo, en esta investigación, en este trabajo, que ahí está en la referencia, que es como la unión entre, se unió como la NASA con la gente del MIT, y empezaron a hacer lo que para mí es como el futuro. Bien, ahí se metió alguien y no sonó. ¡Ah! Funcionó mi método. Espero que estén ahí escuchando. ¿Están ahí escuchando? ¿Alguien que aparezca? Bien, están ahí escuchando. Ya, entonces lo que tenemos acá es un ala que para mí creo que es como el futuro del ala. Yo que me gusta la biomecánica animal y enseño sobre cómo vuelan los animales, claro, para mí no es extrañar que pienso que el futuro de un ala no tiene que tener tantos alerones. No sé si ustedes han subido un avión, pero cuando aterriza el avión se despliegan miles de alerones, que parece que la primera vez que lo vi cuando chico pensé que se estaba desarmando el ala. Pero sería muy inteligente hacer un ala que fuera completa, continua, como el ala de un pájaro, y que a través de pocos grados de libertad, hecho de módulos inteligentes, que yo mueva a través de actuadores cercanos al fuselaje, poquitos motores, y que el ala pueda moverse más orgánicamente, como lo hace el ala de un pájaro, sin alerones, básicamente, con movimientos flexibles. O sea, eso es una de las formas en que podemos usar los metamateriales mecánicos. Esto es otra cosa que se hacía en el laboratorio de física del doctor Falcón, que a través de ponerle una guía a una piscina de agua que ahí está sin agua, aquí a la izquierda tenemos que hacemos unas vibraciones y se genera una ola, que obviamente se propaga de una forma de ola, que uno tira una piedra, se mueve como una onda, ¿no es cierto? Pero si hacían una guía bajo el agua a una profundidad determinada, con una cantidad del ancho como la piscina, lograban hacer que la ola se propagara sobre la guía e incluso poder hacer moverse en la ola. Súper interesante, lamentablemente no hay unos videos muy bonitos, pero los papers están haciéndose, y a mí me gusta mostrar esto porque me gustaría pensar que en el futuro a lo mejor se podrían hacer estas guías, y lo que el metamaterial ahí sería el agua con la guía, se transforma en algo muy raro porque se comporta de una manera misteriosa y poco intuitiva. Nosotros podríamos hacer una guía para sacar, ponte tú, los tsunamis, en algún lugar donde haya tsunamis, entonces se agarran estas guías y se las puede llevar fuera de lugares donde hay gente, pero a mí me gusta ir más allá y pensar que este tsunami puede llegar a un lugar donde genere utilizar esa energía mecánica y transformarla en eléctrica, whatever, no sé cómo. Hay muchas formas de hacerlo. Pero llevar esto, no solamente salvar vidas, sino que llevar esa cantidad de energía y poder ordeñarle, digamos. Esto también es muy, 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 muy poco intuitivo. No me pregunten por qué. Estos son unos ingleses que lograron hacer como unos filtros posteriores al parlante, con formas muy específicas, muy inteligentes, que no explican mucho en el paper, me imagino que están patentando, pero lograban hacer que en vez de que la propagación del sonido fuese como yo estoy hablando y sale y están todo el mundo escucha, yo poder poner un filtro y solamente se va dirigido como fuera un láser con respecto al sonido. Es como un láser de sonido. Como que yo estuviera, y ahí me escuchan, y ahí no me escuchan. Súper interesante, ahí está, lo pueden ustedes ir a revisar. Y por último, hay mucho de metamateriales, ustedes pueden seguir investigando, solamente así como muy rápido lo que pasa en el mundo. Unos holandeses que de hecho estuvieron ahí en la Facultad de Ciencia Física y Matemática en Bochef, los invitamos para el núcleo, haciendo como módulos con diferentes formas, de diferentes deformaciones, que aquí en realidad muestran simplemente para darse cuenta que tenían el control de los módulos. Entonces inteligentemente hicieron unos módulos que al apretar todo el módulo, lo que hacía es que se hundían en algunas partes y salían de otras y pusieron una carita. No sé si les logra ver una carita como de smile. Entonces, ¿para qué? Bueno, al final de todo esto podemos preguntarnos para qué, pero simplemente estamos logrando entender un poco sobre los metamateriales, más que las aplicaciones específicas y todo. Pero estamos tratando de entender las propiedades mecánicas primero que nada. Entonces, ya, todo esto a raíz de que llegamos y teníamos un núcleo milenio de metamateriales, que ya no está, lamentablemente, pero sigo trabajando al respecto porque lo encontré muy interesante.
y donde había como un buen núcleo milenio, había gente de muchas cosas, había un biólogo como yo, habían ingenieros en materiales, físicos, matemáticos, ingenieros mecánicos, si es que no recuerdo alguno otro más. O sea, había de todo un poco y todos tratando de llegar para el mismo lado. Diferentes líneas de investigación, la mía en particular era con respecto a hacer los metamateriales y hacer un robot bioinspirado, lo cual creo que lo logré. Ya, ¿qué empecé a hacer? Empecé a jugar con estas cosas. Fíjense, aquí tenemos el mismo módulo y yo aprieto y se giran, como decíamos, antiferromagnéticamente, como estábamos hablando. Ponte tú, se giran por un lado, se giran para el otro. Pero voy a poner un pause. Porque lo que yo hice recién es que hice que todo se ordenara, porque no cada cuadrado se va para el lado que quiere. Si un cuadrado se giró para un lado, el otro para el otro, por lo tanto, toda esta malla eligió para dónde hizo caso para dónde moverse. Yo, ponte tú, con muy poco esfuerzo, agarré el cuadrado del centro y logré ponerlo en contra le hice un pequeño esfuerzo en girarlo, pandearse un poco en contra de las manijas del reloj, y todos los otros cuadrados se hicieron súper obedientes al respecto. Fíjense, entonces este se movió en contra, este a favor, este en contra, ese a favor, perfecto. Pero fíjense cuando yo le hago un pequeño esfuerzo, porque en realidad es muy pequeño, sobre todo que igual esta silicona verde era muy dura, tenía un Shore 32, era como la más dura que trabajé, pero igual era muy poco el esfuerzo que yo tenía que hacer para pandear el sistema para un lado, para hacer que se fuera para todo. Mira, ahora para el otro lado, y todos le hacen caso. Para el otro lado, y todos le hacen caso. Ya, me puse a pensar cómo poder utilizar esto, ustedes también pueden pensarlo, pero era muy interesante. Y de hecho podía suceder con paneles mucho más grandes. Yo podía mover de la izquierda un poquito y todo se movía. No sé cuántos videos de esto les voy a mostrar en realidad, porque daba mucho, pero bueno, seguía insistiendo, pero ahora quise modificar para dónde se pandean los cuadrados y todo el panel, pero remotamente, desde afuera. Entonces le puse un imán, aquí, después van a ver una figura sin estos paint que le puse arriba. Pero aquí tenemos un imán, aquí tenemos otro, y abajo, están las intros, lo voy a apretar esta situación, pero abajo y arriba le puse a través de una caja impresa en 3D con varios imanes y con un actuador para que lo girara. Entonces yo al girar los imanes con un Arduino, controlando para que se muevan, hacía que estos cuadrados se movieran un poquito y un poquito para el otro lado. Lo que básicamente estaba haciendo era esto. ¿Me explico? Lo que estaba haciendo era, en vez de yo con la manito hacerle así un poquito para allá, lo estaba haciendo con imanes. A través de que con imanes de arriba y abajo, moverlos para que por el norte-sur se generara un poquito de fuerza allá, un poquito de fuerza para allá. Mira, fíjense aquí un video. Aquí están los imanes, que los puse con una silicona un poquito más amarilla, solo para saber dónde estaban, pero no hay nada más, es el mismo sistema, con una silicona un poco más blanda. Y cuando yo lo aprieto, fíjense arriba, tienen que escuchar, bueno, ustedes tienen que estar escuchando esto. Pero te voy a salirme del mute. Ahí. Entonces, fíjense, eso es el sonido de que arriba, después va a sonar abajo, de que arriba muevo los imanes y entonces porque no es un sonido de que esto amarillo sonó, es que están sonando arriba el actuador, y el imán de abajo se pone cómodo para acá o se pone cómodo para allá, un poquito, como si fuera mi mano, la mi mano que les mostré antes. Y abajo. Ahí, una más, no, dos. Bueno, ahí yo exigiendo que fuera otra más. Entonces, fíjense que remotamente, sin tocar esta situación, yo puedo mandar para qué lado se va a pandear esta situación, el backlink le llaman. Este es un video, para yo no explicarle mucho, hice un video promocional en algún momento, donde, te lo pongo que es más fácil, donde explico más o menos esto y sus resultados mecánicos, que eso es lo más interesante. Entonces estaba yo controlando esta situación. Entonces le puse bajo solidaridad, porque le estoy diciendo ahora, después se va a arreglar el foco, tranquilo, tranquilo. Entonces yo ahora puse los imanes para que abajo se moviera a favor del reloj y el amarillo de arriba se moviera a favor del reloj, que es lo que está súper con solidaridad un poco. Oh, los dos están felices, no hay conflicto, y todos los demás le hacen caso, así que seguimos para allá.
y todo se pliega y se ordena para allá. El foco estaba automático en ese momento, no sabía cómo arreglar la cámara. Pero ya, y me da una curva de stress strain. Por favor, la curva de stress strain, por favor. Ya. Y me da una curva de stress strain. ¿Qué era lo esperado? Esto sería como el esfuerzo y la deformación. Acuérdense la constante K como un resorte elástico, o la silicona pura. Esta es la recta de la silicona. Necesito más fuerza para generar deformaciones. Pero o sea, cuando se genera el backlink, o sea, ya está el backlink, ya llega, y cuando se genera el backlink, ¡pum! Ahora ya puedo generar más deformación, fíjense en el X, con prácticamente la misma esfuerzo. Y esos son por los cuadrados. Perfecto, y tiene sentido, ya se lo había explicado anterior. Pero, fíjense qué pasa cuando yo ahora le pongo conflicto, hago conflicto entre estos dos cuadrados. ¡Pum! Arriba le puse un conflicto. Entonces ahora el cuadrado de arriba se va a querer mover hacia el otro lado, porque naturalmente los dos se tienen que mover para el mismo lado. Pero ahora el de arriba le estoy diciendo, no, muévete para el otro. Por lo tanto va a haber un conflicto. No me gusta el conflicto, pero aquí los hago conflictos. Y de hecho ahora le pongo bajo conflicto. Entonces ahora empiezo a hacer la presión, el cuadrado de abajo se va a mover a favor del reloj, y el de arriba también empiezan a luchar los dos. Empiezan a luchar, y algo va a pasar, no me acuerdo quién ganaba, pero alguno gana. Ya, gana el de abajo, ¿ok? Pero el de arriba está incómodo, porque están los imanes arriba. Y mi hipótesis es que eso yo lo tengo que censar en el gráfico de stress strain. Y ahí está. Y espectacularmente no pude rechazar la hipótesis. Efectivamente, fíjense, ahora y puedo llegar a hacerlo más rígido esta situación. O sea, fíjense, es súper preliminar, pero yo puedo remotamente hacer que un material cambie sus propiedades mecánicas. Entonces eso me gustó. Ya, seguí experimentando con los imanes, pero ahora se los puse a un molde, se los puse entre medio de muchos de estos cuadraditos de acá. Y cuando acercaba y alejaba el imán, se movían como las patitas. Y cuando yo hacía eso, entonces caminaba. Es mucho mejor este video cuando se ve en cámara rápida con música. Pero desistí con este tipo de experimentación, porque si bien se está moviendo y estoy usando un metamaterial, no estoy usando las propiedades del metamaterial para hacer que se mueva. Podría haber cortado toda esta situación. Ahí está en cámara rápida. Podría haber cortado acá, ¡fum! Y me habría funcionado igual. Y eso no es un metamaterial. Entonces, por eso no me servía. A ver, en cámara rápida. Falta la música nomás. Con música es mejor. Ya. Fíjense ahora. Ahora vamos a hacer un poco que tiene el mismo principio mecánico a una silicona que es una superficie que es una lámina. Yo la voy a estirar y lo que yo espero, voy a ponerme mute, y lo que yo espero es que a través del coeficiente Poisson positivo, antes yo apretaba la silicona que se fuera para los lados, ahora lo que yo espero es que si yo estiro la silicona se vaya hacia adentro, como si estirara un chicle, se pusiera más angosto en la mitad. Pero ¿qué pasa con este material solamente haciendo tajos en lugares indicados? Voy a poner más bronceado. Ahí más bronceado. Es mi color. Le cambié de color. Fíjense, lo vamos a poner de nuevo. Estoy estirándolo. Yo esperaría entonces como un chicle que se pusiera más angosto en el centro, pero aquí se pone más ancho. Tiene un coeficiente de Poisson negativo ahora, porque se está estirando también. Fíjense que lo pueden ver que son como los círculos, pero en inversa. Si yo pongo este video y lo pongo al revés, son los cuadrados que lo estoy apretando. Es el mismo principio. Ya, entonces dijimos, ya, esto también era interesante para hacerlo. Se nos ocurrió ponerlo como en un cilindro, eso mismo que acabamos de ver, y, eh, y estirarlo. Lo que uno esperaría es que si yo estiro un cilindro, se pusiera más angosto en el centro, pero si lo hago con estos materiales, lo que sucede es, tachán, magia, se empieza a poner más ancho en el centro. Interesante, muy interesante también, muy interesante que se pueda utilizar en algo, tráqueas, venas, así muy a la rápida que uno empieza a pensar. Ya, si eso mismo ahora no es cilíndrico, que estábamos viendo en superficie,
yo hago el modelo y le pongo una fuente magnética abajo, y esto ahora es un flujo, le pongo la silicona ferrofluido, o sea, partículas magnéticas, y yo entonces puedo jugar con un campo magnético. Entonces yo puedo hacer, y en teoría debería esto como reptar un poco. ¿Ah? Entonces, veamos, pues. Y ahí está, en velocidad real. Me encanta el sonido de este video porque parece como Iron Man. Entonces ahí está mi Iron Man. Efectivamente se movía. De hecho, subía obstáculos, depende de la velocidad y la cantidad de imanes. Simplemente y remotamente, que es muy interesante. Ok, let's go. Entonces, teniendo eso, yo me puse a pensar. Me puse a pensar, ya tenía todo esto metido en un cajón, y ahí está como la parte del... Había, obviamente que el proceso creativo tiene primero que nada la investigación, y luego decir ya, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo empezar a unir tanto creatividad divergente como convergente? Y aprovechando de mis conocimientos en biomecánica animal, y que tenía que hacer algo con respecto a eso, entonces agarrando varios animales, ¿dónde me podía calzar con respecto a todo esto que estaba viendo? Me dije, a ver, ¿qué cosas interesantes tienen estos módulos? Primero, que efectivamente el módulo se contrae de forma isométrica. No es que yo lo aprieto y se ensanche, sino que yo lo aprieto y se angosta en todo, queda un cuadradito, yo lo aprieto y se angosta en todos los sentidos. Ya, ¿cómo puedo utilizar eso? Y además, el hecho de que cuando yo empiezo a deformar esto, hay un momento en que yo puedo deformarlo mucho sin mayores energías o estreses o esfuerzos. Y dije, ¡cham! Y ahí estoy yo, porque se me ocurrió, de haber sido Alberto que tengo en la polera, que me dio la idea, y me puse a pensar en la oruga, que no es lo mismo que el gusano. Los dos usan movimientos peristálticos, pero el movimiento peristáltico del gusano es que los dos usan, se llama dynamic anchoring, el anclaje dinámico. Entonces está agarrado abajo en el piso y algo se quita el anclaje y se mueve para un lado. En el caso del gusano, que no es porque esta es una oruga, el gusano lo que hace es que está pegado y lo que hace es desanclarse, irse para adelante y anclarse. Está anclado entero, se desancla, se va para adelante y se ancla. Y por lo tanto el movimiento peristáltico es hacia atrás, ¿ah? Es retrógrado. Pero en el caso de la oruga, como saben en el video, es anterógrado. Se saca el anclaje y se va hacia adelante. Por eso es diferente los movimientos peristálticos de un gusano que el de una oruga. Y en este caso me interesó la oruga porque fíjense aquí el modelo así fácil, simplificado, de la derecha, es que efectivamente están los cuadrados, y los cuadrados como que quitan tamaño y se van los tamaños quitan tamaño hacia adelante, como el anclaje dinámico hacia adelante. Entonces, ya, este es el paper que lo pueden bajar, no sé si sea acceso abierto, el Materials and Design, y este es básicamente el resumen, y el resumen, pero les voy a hacer. Comparando diferentes módulos. Primero, quería estar seguro que usar un módulo, y quería utilizar, en vez de ponerle una Instrom, algo apretándolo, quise usar presiones negativas de aire. Entonces dije, primero que nada, realmente usando módulos con diferentes formas, o sea, usando módulos de metamaterial, que ya lo conocíamos, y yo les saco el aire, se contraerá isométricamente y será más eficiente la deformación respecto al esfuerzo que otros módulos. Entonces, claro, primero comparé que está aquí en el D, en nuestro metamaterial, y lo comparé con otras figuras que tuvieran la misma cantidad de silicona y de hoyo, ¿no es cierto?, para estandarizar en algo, el mismo material, la misma cantidad de material, pero uno con forma de cuadrado, uno con forma de círculo, otro con forma de cuadraditos, y uno con forma de circulitos, que es nuestro metamaterial mecánico. Gracias a qué, porque la parte del diseño que fue muy bonita, porque era una impresión 3D, silicona, usé mucho la fabricación digital porque trabajaba en el Fab Lab en esa época. Y entonces aquí la deformación. Efectivamente, la deformación del cuadrado me genera, como sale aquí en A,
se deformaba en dos formas, no era controlado, o se deformaba en ese sentido o en el otro sentido. El cuadrado también pasaba exactamente lo mismo, se deformaba, tenía como dos estados finales, depende de cómo yo pudiera mínimamente modificarlo. No se deformaba isométricamente, que era lo que yo quería. Sin embargo, el cuadrado el de metamaterial que ven ahí, efectivamente se contrae isométricamente, eso está en el paper súper cuantificado a través de modelos dimensionales. Entonces, ya, dedito para arriba en que efectivamente mi metamaterial, a través de presiones negativas, se contrae isométricamente mejor que al menos módulos rápidamente pensados que en vez de circulitos cuadraditos y en vez de un círculo grande, cuadrado grande. A lo mejor alguien puede crear otra figura, pero en el momento era lo que tenía. Pero no sé si más importante, sí puede ser más importante, es que quería que fuese eficiente. Entonces, en vez de generar presión, este es lo mismo que es análogo al stress strain. Es, en vez del estrés, ahora yo estoy midiendo la presión negativa, estoy chupando. Le chupo el aire y yo puedo medir a través de un sensor de presión cuánta fuerza negativa estoy generando para generar esta deformación. Y aquí, una medida de lo que sería la deformación es la cantidad de aire que salía del módulo, que es como análogo a la deformación. Ya. Todos efectivamente en algún momento se pandeaban, pero lo interesante es que quiero que nos vayamos directamente al rojo, que es el metamaterial, porque en muy escaso momento de la extracción del módulo se genera este pandeo, y fíjense, lo interesante es que yo puedo generar una extracción de casi un 60% de la sacada de aire, básicamente el módulo se contrajo casi un 60% de su capacidad, y yo solamente tuve que necesitar un delta de menos 2 kilopascales, con poquito megapascales, kilopascales, perdón, poquito presión negativa de kilopascales, yo puedo generar tremenda deformación, lo cual infiero que es eficiente. Necesito poco energía para generar tremenda deformación. Entonces, es isométrico como contrae y es eficiente para la contracción del módulo en cuanto a la energía. Entonces, tuve que hacer algunas modificaciones en todo caso. Porque como ya vimos, la oruga cuando se contrae, estos módulos, cuando van hacia, son los segmentos de la oruga, no se transforman isométricamente. Si se fijan, tenía una especie de forma de trapezoide, como sale en el rojo acá. Entonces, yo como hacía que el módulo se deformara trapezoidamente, entonces yo le puse una espalda a la Metal Pillar, como con una silicona, como sale aquí, amarilla, más rígida que la silicona naranja que sale abajo. Entonces, cuando yo le chupaba el aire, trataba de formarse, pero se deformaba más abajo y me generaba la forma de trapezoide. Y entonces tenía la oruga, que se veía muy linda la oruga, parecía una oruga, era una oruga, yo estaba enamorado de Metal Pillar. Ahora, yo para hacer las mediciones la hice en 3 diferentes condiciones. Moviéndose sola a través de arriba de una mesa con un papel milimetrado en este caso, solo que su locomoción fuese responsabilidad del movimiento peristáltico y nada más. Espérate, ya, eso, sorry. A la izquierda, solo el papel que fuera solo arriba del papel. Se lo explico ahora, después. Ya, ¿por qué digo esto? Porque no es trivial. Cuando yo agarro algo, un módulo, y lo hago que se contraiga y se dilate, no es lógico que se mueva para un lado. Lo lógico es que si la fricción es isotrópica, la fricción tiene para los dos lados, que es lo que uno espera, si yo lo hago así, el cuadrado sería quedar donde mismo. Por mucho que yo me mueva para pero lo que hace el anclaje dinámico es que efectivamente se puede hacer un movimiento solamente a través del anclaje el anclaje dinámico. Pero, ya van a entender por qué, también quise ayudar a este desplazamiento poniéndolo sobre una superficie que la imprimí también en 3D, que fuese como dentada hacia un lado. ¿Para qué? Para promoverle el movimiento hacia un lado, para que no haya derrape. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo agarro ese módulo que le estaba diciendo antes que se movía hacia arriba de la mesa y no se mueve para ningún lado, teórico, si ahora yo lo pongo con puros dientes para allá, obviamente se va a mover para un lado. Hay un sesgo, ¿no es cierto? Estoy ayudando al sistema a moverse para un lado, como dentado. Y ya para ayudarlo aún más, le puse unos, que también están en la foto del medio, pero no están insertados hasta abajo, le puse unos ganchitos que parecen antenas, pero en realidad son alfileres, tanto en la cabeza como en el trasero, para que cuando se moviera,
queden enganchados en esta superficie dentada y no se haya slippity, para que no haya derrape alguno. Entonces son estos tres sistemas en que yo medí, además de decirle con diferente cantidad de módulos, que se contraiga uno solo a la vez, dos a la vez, tres a la vez, cuatro a la vez, cinco a la vez, o seis a la vez, que son los 6 módulos que tiene Caterpillar. Ahora vamos a ver, no todas las versiones, un video en que salen algunas, como las más importantes como tal vez para discutir. Voy a esperar un rato para no romperles que estaban ya comiendo cabritas. Yo sé que estaban comiendo cabritas, pasándolo muy bien, pero hay una que no les quise dar la lata para nada, pero ¿cuánto tiempo podía la contracción? ¿Podía ser de mucho menos de 100 milisegundos o podía ser de 2 segundos? A través de un análisis que nos dimos cuenta que 100 milisegundos era lo más óptimo. Entonces ahora, para que vean, un módulo, después creo que van a ser 2 en diferentes sustratos, para que vean a la Caterpillar nueva. Aquí se está moviendo solo con la superficie arriba. No hay fricción anisotrópica, no estoy moviendo lo que se mueve para ningún lado. Solamente anclaje grande. Ahora está sobre la superficie, pero sin ganchos. Y con 2 módulos. Estos son 6 módulos con la superficie anisotrópica. Nunca le puse ganchitos. Si se notan, si se pican, se derrapa. Este es el problema. Solo para que vean. Pero un poquito antes. Vean que se derrapa tanto atrás como adelante, porque hay muchos módulos reclutados y por mucho que esté en la superficie, cosa que no pasa cuando están los ganchos. No sé por qué no está el video de eso, pero el problema, mucho de lo que sucede cuando están muchos módulos solo el papel, mire lo que pasa con el derrape de la cabeza. La vamos a ver de nuevo. Ya. Hay que decir que esto es como el Mago de Oz. Aquí se ve espectacular la Caterpillar, pero detrás de estos tubitos hay una cantidad hay 2 por cada uno de estos módulos, entonces son 12 solenoides que están controlados por un Arduino que le dice cuándo abrirlo, de que hay una bomba conectada, cuándo se abre y se cierra cada uno de ellos. ¿Ah? Entonces como que aquí se ve, hoy que es simple el dicho, pero en realidad atrás está todo el Mago de Oz, todo el desplante que no se alcanza a ver y no se ve nunca en general, aunque en el paper yo muestro los materiales y métodos, pero en realidad se ve muy lindo aquí y simple. Ya, los resultados, estamos terminando. Fíjense, entonces, la locomoción, esto debo decir que probablemente sea el robot blando más rápido que existe. ¿Ah? Por ahí hay un Cheetah que se llama, que le hicieron la gente de Stanford o de Harvard, pero el mío es mucho más elegante, porque el otro no es muy raro, aunque le llamaban el Cheetah, pero no sé, no. Me gusta mucho más mi Caterpillar. Entonces está la velocidad de la Caterpillar, del robot, respecto a los números de módulos reclutados. Un módulo, aquí están las figuras, 2, 3, 4. Efectivamente, a mayores módulos, mayores velocidades, esta es la velocidad teórica que yo calculo a través de esta ecuación que está acá. La distancia recorrida, todo teórico. O sea, yo veo cuánto se contrae un módulo y yo asumo entonces que la cuestión es así y es súper rápida, entonces todo tendría la curva violeta. Pero no es así, porque en la realidad la Caterpillar sí se resbala, entonces tenemos, pero la que se le acerca mucho a la teórica es la que está con la superficie y dientes y agarrada. Después se le acerca mucho con la cuestión dentada. Y el último, en realidad, bueno, en realidad este es teórico, esta es la teórica corregida, después con dientes, solo superficie dentada, y esta es solamente la oruga moviéndose con movimientos peristálticos, que tiene una cosa muy interesante, porque claro, no funciona muy bien con 3, 4, 5, 6 módulos, por lo que les decía, adelante se empieza a ver derrape en la boca, digamos, en la cabeza, pero haciendo un análisis
del número de Freud, un análisis dimensional, que a mí me encanta el análisis dimensional con el número de Freud, nos dimos cuenta que tomando en cuenta la longitud y el tamaño de mi metarpila, tendría que tener una, y tomando en cuenta cuántos módulos se contraen en la oruga real, porque la oruga real no se puede encontrar en los 6 módulos porque tiene un hemocele y el líquido es incompresible, por lo tanto en general siempre contraen como un tercio a lo más de por ciclo locomotor. Entonces justo serían mis 2 módulos, y la velocidad de estos 6 milímetros por segundo no es significativamente diferente a lo que tiene no me acuerdo cuál es la especie de oruga que la que yo estaba clonando un poco. Entonces, tiene similitud dinámica con una oruga normal, así que a mí me dejó muy, muy contento. Y las conclusiones terminando, independiente de las conclusiones específicas del trabajo, que están en el primero, y que es increíble, que los módulos sí se pueden ser diseñados, que el tema es que imita la cuestión. A mí me encanta decir que tiene en teoría eficiencias energéticas, porque sabemos que cada módulo tiene su eficiencia energética, pero lo más importante, como para llegar al principio y al origen, es que los metamateriales actualmente están siendo estudiados intensamente, eso es un hecho, pero sus aplicaciones aún son impredecibles, y no solamente impredecibles, sino que no hay muchas. Hicimos un concurso la otra vez en la facultad para que los alumnos pusieran ideas, y después llegó la pandemia y no pudieron haber ganadores, pero sí hubieran buenas ideas, buenas ideas. Así que, y para terminar, creo que había un video que cuando yo estaba desarrollando esto, que es increíble tener a la metaruga en la mano, porque es muy rara. Y hay un alumno ahí que no lograba entender cómo funcionaba la situación. Y no me creía. Y no me creía. Así que eso ha sido la presentación. Muchas gracias, me voy. Dejar de compartir. Pero profesor, ¿cómo se va a ir? No se vaya, por favor. Me voy inmediatamente, se acabó. Tiene que recibir los aplausos de la concurrencia. Hemos quedado muy conmovidos por ¿Le gustó? ¿Le gustó el proceso creativo? y no, y digamos, llegaste a la obra, la tuviste en tu mano ahí, a tu hija oruga, y todo el razonamiento que hay detrás, que eso, ese proceso, el poder acompañarlo, el estar entonces de la mano del científico artista ahí recorriendo el camino es impagable, algo que, como tú decías, el Mago de Oz, estamos en la bambalina del Mago de Oz. Y por lo tanto es un privilegio y una enorme generosidad la tuya, Bruno, de poder dejarnos entrar ahí, digamos. Es tu intimidad, tanto como Sí, académico. pero mal, yo estoy haciendo, por favor, que no salga de aquí. Y ahora me entero que está grabado y va a salir para todo el mundo, para Está siempre. todo grabado, está quedando para siempre en YouTube. Sí, no, pero mira, yo debo confesar que lo primero que a mí me voló la cabeza digamos, de tu trabajo es el tema de la biomimética animal. Me vuela la cabeza porque en el fondo eh, ahí hay belleza, ahí hay algo que uno ve, no sé, desde lo más prístino de la niñez, tú te asomas a mirar eso, a mirar los insectos, mirar la oruguita, ¿viste? Y tú dices, esto en algún momento de la vida lo iré a ocupar o me irá a maravillar, digamos, de esta manera así tan solamente de buscar belleza. Y tú llegaste ahí a un robotito, a una publicación científica además. O sea, juntaste la tecnología, la inventiva, tú te defines inventor, que eso es algo muy entretenido, digamos. Actualmente casi nadie se autodefine inventor, nadie se siente inventor. A lo más te dicen, no sé, que lo que está de moda ahora es soy, no sé, ay, ¿cuál es la palabra de moda al respecto? No está de moda, parece. No, se me va, que son ese tipo de palabras que yo bloqueo, porque me tienen un poco aburrido, ¿no? Emprendedor, Ah, qué sé yo, llevan todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, solamente la innovación, que es una parte, una pieza enana del proceso creativo. El proceso creativo es y mucho más. innovación con respecto a la lucas, porque por lo general van para allá. Claro, Están claro. en las ciencias básicas, digamos. Y no han embebido en ese discurso reduccionista respecto de dónde planteamos nuestra búsqueda en ciencias, no solamente en ciencias
digamos, duro también en ciencias sociales. Y encuentro que el trabajo tuyo, Bruno, va rompiendo, digamos, esquemas desde lo creativo, o sea, es profundamente creativo. Yo debo confesar, sí, que a mí lo que primero me voló la cabeza de tu trabajo fue dar con el tema de los dinosaurios. ¿Eh? Los dinosaurios fue lo primero que leí del doctor Grossi. Pero no Era- es el momento para hablar del pollosaurio. No, 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 estoy hablando de los dinosaurios en general. Digamos, Ah, ya. vi por ahí una charla TED donde salías imitando ahí cómo se movía un dinosaurio y dije, no, pero esto es, digamos, es digno de imitar. Yo voy a moverme como dinosaurio en mis clases. No, no puedo dejar de moverme como un dinosaurio. O solo para decirlo, cuando recibí el Ig Nobel en Harvard, en la Universidad de Harvard, cuando recibí el Ig Nobel, que tuve que caminar como pollo y como dinosaurio con un sopapo en el trasero. Esa parte es mucho mejor, la tienen que buscar por ahí. En el Sanders Teatro de Harvard y yo recibiendo ahí y caminando como pollosaurio con un sopapo en el trasero. Pero del sopapo te lo hicieron hacer literal, digamos, esta gente de Harvard No, que... lo hice yo, pues lo llevé yo, tenía que ponerme a la altura. Pues. No, mira, yo cuando vi eso, cuando leí el texto, yo dije, esto es una genialidad, es una genialidad. O sea, yo dije, tengo que en algún momento conocer a este señor Bruno Grossi. Y mira, y nos topamos después en el laboratorio ahí, sin querer, y conversamos ahí en el contexto ahí de la ingeniería, de la cosa tan dura ahí, ¿no? En ciencias físicas. Bueno, tú eres profesor también en ciencias físicas. ¿Cómo es esa experiencia de hacer clase ahí, oye? Buena, llevo mucho tiempo haciendo clases además que a veces los cierro solo a los mecánicos, pero a veces los abro hasta a los astrónomos, entonces es sorprendente cómo los ingenieros, siendo tan inteligentes y capaces y todo, no saben de la naturaleza, no saben que la naturaleza ha hecho todo y mejor, digamos, ¿ah? Como que son los mejores ingenieros. Entonces les sorprenden, es como el Discovery Channel así llevado a la clase, así que es interesante. Me sorprende un poco lo poco que saben de la naturaleza, pero me sorprende también que son extremadamente inteligentes. Así que se puede usar la palabra, digamos. Oye, y pasa también en ingeniería, ahí en la Facultad de Ciencias Físicas, que lleguen estudiantitos que digan, no, yo no quiero saber nada ni con la biología ni con la química porque yo quiero estudiar ingeniería y es matemáticas y física. Bueno, me imagino que eso pasaba mucho. Yo nunca, o sea, los que llegan a mí, porque es un electivo el mío, no llegan a mí porque les gusta algo. Pero tuve que hacer clases porque hace 3 o 4 años, que ya con la pandemia no me acuerdo, pero antes de la pandemia fue el primer año que en Bochef se hace biología para ingenieros, a los mechones. Entonces, les guste o no les guste, y yo hacía clases y eran, no sé, los 900 que entraban tenían que hacer biología para ingenieros. Entonces, desde un punto de vista desde el otro lado, pero siempre pasaban igual por la biología, la evolución y el método científico, y entonces la célula, entonces, ahora no sé qué dirán ellos, hay que preguntarle a ellos, pero a los que le recibía yo, eh, estaban súper contentos en realidad, nunca recibí una crítica. Además que ahora que todo es tan interdisciplinario, ningún ingeniero puede llegar y simplemente decir quiero hacer puentes. Más encima, no sabiendo que el puente lo tienen las vacas en su espina dorsal, agarrados con ligamentos, y que es el puente de San Francisco hecho hace millones de años. Entonces hay que revisar la naturaleza primero. Genial, oye, qué buena noticia que le estén haciendo biología. Me Sí. entero por ti, lo encuentro genial. Yo te No se decía llama, que para que quede claro, porque si no la gente no entraría a biología, no se llama biología, se llama aplicaciones en las ciencias ingenieriles de la biología. Bueno, es una cuestión gigantesca para que no se arranquen, ¿cachai? Pero es biología, tuvieron que venderlo de cierta forma que no fuera biología para que pudieran entrar, claro. algo así. O sea que te decía porque a nosotros nos pasan en la ciencia biomédica, nosotros estamos en el contexto de la tecnología médica, que yo siempre he dicho que es tecnología biológica más que tecnología médica, yo siempre la amplío a ir más allá. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que le pasa lo contrario, llegan a estudiar biología y se cierran a todo lo que tiene que ver con mate y con física, como que lo encuentran como ajeno, así como, esto no corresponde, yo quería estudiar biología, ¿por qué estudio mate y física? Y finalmente sabemos que son la herramienta y sabemos que son la base para desarrollar el pensamiento lógico, crítico, y por lo tanto está genial que puedan tener biología, aunque sea vendiéndosela así con nombres bonitos,
a los No, ingenieros. es que es necesario. Por los tiempos que pasan, de verdad no. La mitad de esos ingenieros van a terminar trabajando con alguien con ciencias biomédicas, con algo, haciendo un aparato, y para hacer el aparato tenéis que saber algo de frecuencia cardíaca, o sea, algo, ¿cachai? Mínimo, para más o menos entender que el mundo en que estamos. Genial. Genial. En esa misma facultad, me da la impresión que en el mismo auditorio donde caben esos 900, que para nosotros que somos facultades más chicas nos parece una locura que quepan 900 personas en un auditorio. No, pero no, los 900 se reparten en 10 secciones y a mí me Ah, ya. tocaban dos en diferentes días, pero son máximo 100, digamos, aunque el auditorio era grande, pero Son un montón máximo de 10. gente igual hoy. En esos auditorios hizo clase muchos años Nicanor Parra también, y hacía ahí las preguntas de Neruda, me acuerdo. Yo me acuerdo haberme colado, que mi hermano estudió ahí, haberme colado en aquellas clases maravillosas. Pero en la práctica, profesor Grossi, decirle que su exposición, su trabajo, su praxis nos vuela la cabeza. Qué bueno. Tiene todo que ver con el arte y tiene todo que ver con la ciencia, porque en el fondo tú lo eres en la práctica. O sea, acá no tiene que ver solamente con la obra, tiene que ver también con la personalidad. Y eres una tremenda personalidad, queremos saber más de ti, vamos a estarte siguiendo. Vamos a siempre contar orgullosamente que estuviste en nuestros diálogos. Y un honor, Bruno. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo. Eso, alguna persona, no sé si son alumnos, estudiantes, académicos, Claro, voy a abrir ahí funcionarios, alguien que quiera hacer una pregunta. la vista La del día. pregunta, la última pregunta. Sí, porque tenemos un profesor con una agenda muy apretada. Mira, ahí abrí la galería donde están todos los nombres y vemos algunas fotos y algunos nombres. Ahí está Tomás, Anaís, Ángelo, Gabriela. Galadriel, que es mi nombre favorito, Galadriel. Eh, ¿Alguien tiene alguna consulta de nuestro asistente que quiera hacerle al profesor Grossi? Si no, no hay problema, pueden escribirlo también al chat. Yo le tengo una pregunta, profesor, muy A importante. ver, Le tengo una pregunta muy importante, porque yo como bioquímico, yo sé que usted también dentro de su praxis me biológica encanta la bioquímica. debe tener alguna molécula, alguna proteína, alguna enzima o alguna vía metabólica favorita. Bueno, siempre me ha gustado la respiración celular, fascinante tal vez porque es el ciclo más completo que nos hicieron, que yo no podía creer que al final me lo aprendí cada uno de esos, hasta con para dónde iba la flecha con el delta G negativo de cada una de las reacciones, entonces era sorprendente, me encanta lo primitivo de la glicólisis, lo sofisticado del ciclo de Krebs, pero hay algo que me interesa mucho, 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 que es la ATP sintetasa, que escuché por ahí que le cambiaron el nombre, se llama sintasa ahora, me da lo mismo, siempre será para mí ATP sintetasa, aunque le cambien el nombre, será siempre sintetasa, y me llama mucho la atención porque cuando uno habla del flagelo, cómo se mueve el flagelo o el cílito, efectivamente a través de la hidrólisis de ATP, como sucede todo, se rompe y sale el fosfato inorgánico y algo se mueve, entonces se pierde energía, o sea, se libera energía en eso para mover algo. Entonces ya, tiene sentido como todo lo que hace el ATP. Hace cosas que aparentemente son raras, o sea, son raras, pero aparentemente son contra la... Pero en realidad la hidrólisis del ATP es más rara aún, o sea, más energía. Ustedes saben mejor que yo. Pero a raíz de eso, es que hay una maquinaria que es al revés, que yo girando, porque ya el ATP se hidroliza en ATP más fosfato inorgánico y se mueve el flagelo y así constantemente. Pero que yo mueva el flagelo y el ADP más fosfato inorgánico se transforme en ATP, es espectacular. Y es tan eléctrico como cuando alguien agarra y le pongo una pila a un motor y el motor gira, pero después yo agarro el motor y lo hago girar, me genera voltaje. Es exactamente lo mismo. Entonces, la ATP sintetasa la encuentro una tremenda, y además, ¿para qué decir la importancia? Todo es importante, ok, pero bueno, ahí está la fabricación de ATP, por la fabricadora de ATP, ¿qué te puedo decir? Genial. Para que no peleemos si es sintasa o sintetasa, para que no nos pongamos tan, digamos, de taxa, ¿no? Rigurosos, rigurosos. Claro. Digámosle el complejo 5, que también para muchos autores es el complejo 5. Perfecto, perfecto. Estoy súper de acuerdo. ATP sintetasa. Estoy súper de acuerdo. Perfecto. No estamos de acuerdo en que la ATP sintasa.
Perfecto. Genial, Oye, Rodrigo, genial. un placer haber estado con ustedes. Un abrazo, profesor. Así que a todos, bueno, síganme, búsquenme, estoy en mi correo, les podéis dar mi correo. Bueno, mi correo es b.grossi@uchile.cl, si es que tienen alguna idea o algo con que podamos colaborar. ¿Les parece? Genial, genial. Yo solamente despedir a nombre de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Valparaíso, que es la que nos da este espacio, que nos provee entonces la posibilidad de continuar nuestros diálogos y también nos da el espacio para difundir y para poder, digamos, hacer que llegue esto a mucho más gente. Doy las gracias, yo soy el profesor Rodrigo Álvarez, encargado entonces de organizar estos diálogos. Y hoy día tuvimos entonces a toda una personalidad, el doctor Bruno Grossi. Vamos a estar pendientes de usted, vamos entonces ahí a escribirnos, a contactarnos y vamos entonces a estar siempre comunicados. Profesor, Muchas gracias, de verdad, por la invitación. gracias a Chaito. usted, Pamela, que esté Chao, muy bien chao. ahí, muy Que estén bien. muy Chao, Pame. bien. Chao. Cuídate. Seguimos entonces. Que Muchas aparezca la gracias. gente por último que estuvieron ahí. Chao, que digan chao, que sea, aprieten el espacio y dicen chao, chao. La Digan gente, chao, pues. chao, digan chao, que sea, po. Chao, Son, chao. Oh, chao, cabros chao, pesados. Ya. No. chao. Chao.